Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sin duda, Carlos. De hecho, como bien señalabas, pues el Instituto Nacional Electoral formó parte no solamente de quienes públicamente señalamos pues la vulneración al Estado constitucional y democrático de una ley que pretendía, después de que se realizó la elección, después de que se eligió legítimamente al ganador, extender el mandato de quien ganó la elección, contraviniendo la voluntad que fue expresada el día de la elección. Ese día las y los bajacalifornianos decidieron contundentemente quién los iba a gobernar por los siguientes 2 años, no por 5. En su momento el INE públicamente señaló, un servidor señalé que estábamos viviendo con esa intentona, un atropello al orden democrático y constitucional, y presentamos un recurso, una acción de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia consideró por un tema procesal que el INE no estaba legitimado para presentar, pero el INE agotó todos los recursos jurídicos que junto con muchos otros derivaron en el histórico fallo del día de hoy de la Corte. Hoy la Corte lo que nos plantea es una reivindicación de la voluntad expresada en las urnas en la elección del año pasado, y un restablecimiento del orden constitucional que se alteró por el Congreso de Baja California en su momento. Creo que hay que celebrar pues dos cosas fundamentalmente. Una, la decisión de la Corte, que fue unánime, no es un asunto menor, no hubo márgenes pues para la interpretación como algunos en su momento pretendieron. La Corte es contundente, todos los ministros y ministras señalaron, por cierto, convalidaron un criterio que ya se había establecido en 2006 por la Suprema Corte, hace mucho tiempo, en el que se había dicho que no se podía alargar el mandato de quienes habían sido electos por un determinado periodo. Solo que en aquella decisión fue tomada por ministros de los cuales ninguno está presente hoy en día. Todos los ministros hoy son nuevos ministros y hoy, casi 15 años después, refrendan lo que en su momento dijo la Corte y restablecen el orden democrático. Y por otro lado, creo que hay que celebrar pues que el próximo año las y los bajacalifornianos de nueva cuenta tendrán la oportunidad de manera libre y autónoma, como ocurrió en 2019, de decidir quién los va a gobernar por 6 años. El INE ya está trabajando desde ahora para esa elección, en donde se va a renovar, además de la elección de la gubernatoria de Baja California, otras 14 elecciones y miles de cargos de elección popular a nivel municipal, de diputaciones locales y, por supuesto, la Cámara de Diputados Federal, ¿no, Carlos? Entonces yo creo que sin duda hay que celebrar la decisión de la Corte. Recuerdo, Lorenzo, un comentario tuyo en esta muy dilatada narrativa que nos trajo informativamente la llamada Ley Bonilla, ya con Jaime Bonilla en el poder. En algún momento argumentó que lo sometería a la consulta popular y que si en esa consulta la gente le decía que quería que se quedara 2 años o 5 años, pues ya estaba, que la gente decidiera. Y recuerdo un comentario tuyo muy puntual que decía, a la gente ya se le preguntó el día que acudió a las urnas y votó. Todo lo demás es tratar de darle vuelta y de hacer trampa, ya eso no lo dijiste tú, eso lo digo yo, de hacer trampa, digamos, argumentando o esgrimiendo con la Constitución en la mano. Mira, déjame decirlo de una manera contundente, categórica, y que yo celebro y que creo que vale la pena subrayar, que no es como lo dices tú ni como lo dije yo, mi querido Carlos, sino como lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un fraude a la Constitución lo que se intentó. Y es que, Carlos, la Constitución de Baja California hace 4 años, por buenas o malas razones, pero así ocurrió, se modificó para elegir en 2019 a un gobernador por 2 años para que la elección de gobernador posterior a esa elección se empalmara con las elecciones federales en 2021. Y con las elecciones federales intermedias, no con la del presidente, precisamente para evitar el efecto arrastre, el efecto demostración que tiene una elección presidencial. Así se modificó la Constitución, así se convocó para elegir un gobernador por 2 años, a inicios del año pasado, el proceso electoral,
Con esa premisa se registraron a todos los candidatos a la gubernatura. Con esa premisa se votó en la elección de junio del año pasado, y bajo esa premisa se entregó la constancia de gobernador por 2 años. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es, vuelvo a insistir en el punto, en el término, una restauración, un restablecimiento del orden constitucional que en su momento estaba vigente cuando se realizó la elección, y además del orden democrático, por una premisa que el proyecto del ministro Franco, de Fernando Franco, dice con todas las letras. Un principio fundamental de las elecciones y de la democracia que no se puede alterar, que hay que preservar, es el de la certeza. Y no se puede, y este se vulnera gravemente cuando te convocan a las urnas para elegir a un gobernante por un tiempo determinado, y resulta que quien te gobierna después, porque así lo decidió una mayoría, pero no en las urnas, una mayoría parlamentaria, pues resulta que se alarga el periodo. Creo que es muy importante, Carlos, si me permites, porque se exorcizó con la decisión de la Corte de hoy una tentación que es profundamente antidemocrática. Es decir, que las mayorías que son temporales, que se redefinen en cada elección, tengan la tentación de extender o eventualmente de recortar los mandatos, porque si hubiera validado la así llamada ley Bonilla, pues en cualquier otro lado la mayoría en turno podría decir pues que le recorta el mandato por el que fue electo algún gobernante. Y creo que esto contraría ese principio que el ministro Franco mencionaba en su proyecto de sentencia, que acompañaron todas las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el de la certeza como fundamento de la competencia y de la convivencia democrática, ¿no? Lorenzo, para finalizar, te pregunto, tú hacías este recuerdo. Desde 2014, decías, por razones buenas, malas, como hayan sido, el Congreso de Baja California decidió alinear su calendario electoral como ocurrió antes, y eso es lo que te quiero preguntar, como ocurrió antes con Veracruz, con Puebla, que tuvieron periodos de gobierno precisamente de 2 años, y con eso han ido alineando, y ha sido un recorrido nacional, digamos, largo. ¿Quedan pendientes, que tú lo tengas en la memoria, en el registro, Lorenzo Córdoba, ajustes todavía a calendarios de algunas entidades federales para alinear sus elecciones para gobernador, hacerlas concurrente, ya sea con las intermedias federales o bien con la presidencial? Sí, todavía hay algunas, Carlos. De hecho, en 2022 y 2023 vamos a tener algunas elecciones de gobernador todavía desfasadas con las elecciones federales. Tengo presente, por ejemplo, que en 2023 se van a elegir a los gobernadores del Estado de México y del Estado de Coahuila, por ejemplo, un año antes de las elecciones presidenciales. Entonces, todavía el proceso de homologación de los calendarios está pendiente, pero poco a poco vamos avanzando en esa homologación. El mejor ejemplo, Carlos, es que el próximo año, en 2021, todos los estados del país, las 32 entidades federativas, van a tener elecciones para renovar alguno de los cargos, 15 de ellos gobernaturas, en 30 estados congresos locales, en otros 30 estados municipios, junto con las elecciones de diputados federales, es decir, la elección intermedia federal. Entonces, el proceso de homologación avanza. Esta va a ser la primera vez. En 2018, tal vez recuerdes, Carlos, que casi en todo el país se eligieron cargos locales, pero hubo 2 estados, Baja California precisamente, uno de ellos, y el otro Nayarit, en donde no hubo elecciones para cargos locales, solamente las elecciones federales. Entonces, esta va a ser la primera vez el próximo año en la que todos los estados van a tener alguna elección local en ese proceso de homologación, pero todavía falta pocos, pero todavía faltan algunos estados por empalmarse, digamos. Muy bien, Lorenzo, pues ya será materia de otra conversación hablar sobre las bondades de no empalmar, ¿no? O no vivir permanentemente en elecciones en el país todos los años, porque esto es consustantivo a la política, ¿no? Siempre se contamina para bien, para mal, pero vale la pena la ruta que hemos transitado, que han transitado las entidades federativas, para tratar de ir homologando, de ir alineando estos calendarios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.